Bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Que el Señor les bendiga. Me da muchísimo gusto. Es una bendición que podamos estar reunidos nuevamente. Nada más les suplico que me den ahí retroalimentación de que se esté escuchando bien. Por favor, ahí por medio de los comentarios. Les agradezco mucho que me puedan decir si estamos escuchando correctamente. Ok, aquí ya estoy leyendo. Por favor, díganme. Espero que... ¿Ah? ¿No se escucha? Hola, hola, si me están escuchando, por favor, díganme en los comentarios si están oyendo. Para mí es muy importante que se escuche bien. Si no, pues vamos a ver qué hacemos. En teoría está esto funcionando. Vamos a ver por acá. Ok. Se escucha. Dice que se escucha, pero muy bajito, dice la hermana. Sí se escucha, dice hermana Lolis. Vamos a ver, vamos a darle un poquito más de volumen. Ahí. ¿Se escucha por ahí? Creo que está mejor, ¿verdad? Perfecto. Vamos a orar. Les pido por favor que me acompañen a orar. Que el Señor nos hable en esta hora, nos enseñe. Y que su palabra, su enseñanza sea la que quede en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, la oportunidad que nos das de que podamos reunirnos con tus hijos, con tu pueblo, Señor, por medio de esta reunión virtual. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hoy podamos, Señor, acercarnos a tu mesa, acercarnos a la mesa de Dios, donde está el pan de Dios, donde está la palabra de Dios, y que podamos, Señor, tomar de ahí, Señor, los nutrientes necesarios, Señor, el alimento necesario para que nuestra vida espiritual se desarrolle, crezca, Señor. Que no seamos niños, Señor, que son llevados por vientos de doctrina, sino que podamos, Señor, estar firmes, anclados, Señor, a tu palabra, a la doctrina que tú nos diste, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que todo estorbo en las mentes, en los corazones, en el ambiente, sea quitado en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Abre mi boca, Señor, para que pueda con denuedo hablar, Señor, a tus hijos, y que podamos, Señor, recibir de ti, Señor, la bendición y la porción que cada uno necesita. Amén y amén. Pues vamos a iniciar, hermanos y hermanas. Espero que ya estén todos listos, conectados. Vamos a hablar un poquito sobre el servicio. ¿Qué es el servicio? ¿Cuándo se da? ¿Quién lo da? ¿Por qué servimos? ¿No? Eso es muy importante. Y creo que como hijos de Dios debemos aprender a servir. Debemos aprender a servir como a Dios le agrada. No como a nosotros nos parece, sino como está escrito en su palabra. Que podamos venir y servir delante del Señor. Quisiera que me acompañe, por favor, ahí a Números 4, versículo 5, que va a ser nuestro versículo inicial, o el versículo donde vamos a partir. Dice la palabra del Señor 4:35. Dice. Vamos a leer desde el 34. Dice, entonces Moisés y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de los coatitas por sus familias, por sus casas paternas.
de 30 años en adelante hasta los 50, todo lo que se enlistó, todo el que se enlistó para servir en la tienda de reunión. Entonces aquí nos está hablando sobre una selección que se hizo de un grupo de siervos, ¿no? De aquellos que iban a ministrar en la casa del Señor, en la tienda, pues en ese momento era una tienda móvil, ¿no? Y se iba a elegir aquellos que tuvieran determinada edad, ¿no? Entre 30, el más joven, y 50, el más, pues digámoslo así, viejo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver ahí un rango de edad, ¿no? En los cuales, pues, se le llamaba servir a estos coatitas, ¿no? Nosotros podemos ver en la palabra del Señor, en Éxodo, luego les dejo los versículos. En Éxodo 6 veces el Señor le dice al faraón que deje ir a su pueblo para que le sirva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Egipto no se puede servir a Dios. En Egipto, que es representación de la vida antes de Cristo, no se puede servir, ¿sí? Entonces Dios le dice manda a Moisés para liberar al pueblo, para que le sirva. Entonces, en esclavitud no se puede servir. En la esclavitud del mundo no se puede ofrecer un servicio a Dios, ¿no? Entonces, muchas personas piensan que están sirviéndole a Dios por ciertas buenas, ¿cómo decirlo así? Pues caridad que hacen, ¿verdad? O ciertas cosas que a su parecer son buenas y si yo estoy sirviéndole a Dios, pero están en Egipto. Entonces en Egipto no se le puede servir a Dios. Entonces el servicio a Dios es aquellos que ya salieron del mundo, pues ya le dieron su vida a Cristo y ahora le pueden servir al Señor. Entonces nosotros podemos ver que el servicio es algo que no, ¿cómo les digo? No todos, pues, no todos le pueden servir al Señor, sino que es un privilegio que algunos van a obtener, ¿no? El apóstol Pablo vemos que le habla a Timoteo y le dice, pues, cómo debe él servir y quiénes son los que pueden servir y qué características debe él poner para escoger a los que van a servir, ¿no? Entonces, incluso le dice a él mismo, oye, yo te animo a que avives aquella llama, ¿verdad? Que está en ti, ¿no? Eso se lo dice en 1 Timoteo 2:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Es decir, esa llama como que se había apagado. Entonces él les recuerda que la vuelva a hacer, a reavivar, a reanimar, ¿verdad? Ese don que él tenía para servir, ¿no? Porque los dones de Dios son para servir, ¿no? No son para nosotros mismos, sino son para entregárselos al Señor en edificación, en exhortación, en consolación al pueblo. Entonces, vemos que como en Números acabamos de leer, que había un rango de edad, ¿no? Pero también vemos aquellos que eran llamados a la guerra. En Números 4:23 vemos aquellos que eran llamados a, pues, a enlistarse en un ejército. Números 4:23 dice, los contarás, dice, desde los 30 años hasta los 50 años de edad, todos los que se enlistan en cumplirán el servicio para hacer la obra en la tienda de reunión, ¿sí? Esos son aquellos que son sacerdotes, ¿no? Pero si vemos en Números 1, perdón, me equivoqué, Números 1, habla sobre aquellos que van a ir a pelear las batallas del Señor. Y dice, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos, ¿no? Entonces, los que iban a ser sacerdotes
eran de 30 años para arriba, y los que iban a ser guerreros eran de 20 años para arriba. Esto está marcando ciertas edades, pero no está hablando de una edad cronológica, ¿sí? No está hablando que alguien menor de 20 o menor de 30 no pueda servir, no. Está hablando de que la persona que va a ofrecer un servicio no puede ser un niño espiritualmente hablando, ¿sí? Un niño podría servir en la casa de Dios. Vemos el ejemplo de Samuel, ¿no? Samuel era niño y servía, aunque no era un sacerdote como tal en la casa del Señor, servía, porque era, pues, digámoslo así, pues el siervo de Elí, ¿no? Entonces servía en la casa del Señor. Servía a Elí, digámoslo así, pues, y a su vez servía a Dios, siendo niño. Pero acá lo que está hablando de una madurez espiritual. Está hablando de que no puede ser alguien recién plantado. Eso lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 5 dice, pues dice el 4, dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Dice, no un recién convertido, dice aquí, ¿sí? No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Eso está hablando de aquellos que van a cumplir un ministerio, que van a hacer un servicio en la congregación. Y está diciendo, no puede ser un recién convertido. Pero si nosotros vemos este pasaje en otras versiones, por ejemplo en la 60, dice que no sea un neófito. ¿Qué significa esta palabra neófito? Para eso pues, nosotros nos auxiliamos del diccionario Strong, de la concordancia Strong, para que nosotros podamos ir a ver las palabras que están en griego y en hebreo y que podamos entender un poquito mejor de qué está hablando. Y esta palabra griega es la palabra, permítame un segundo, ahorita le digo, es el 6, ¿verdad? Dice, no, un neófito, dice, es la palabra griega 3504. Y si nosotros tuvimos el diccionario Strong, significa, dice, un plantado recientemente. Entonces, esto podría traducirse como un recién convertido. Efectivamente, es un neófito, es alguien nuevo, ¿sí? Pero también puede ser un recién plantado. ¿Qué significa un recién plantado? Es alguien que tal vez ya tiene un tiempo de convertido, de ser cristiano, de caminar con Cristo, pero acaba de llegar a la congregación. Aunque ya tenga un caminar en Cristo, aunque ya tenga un camino recorrido, se acaba de plantar en una congregación. Entonces, es mejor, aunque tenga ya una experiencia digámoslo así, pues, un caminar, si acaba de llegar a una congregación, no es buena idea ponerlo a servir. ¿Por qué? ¿Por qué será? Aunque ya tiene experiencia siendo cristiano, quizá fue diácono, quizá fue anciano, quizá fue ministro en otro lugar, quizá fue discipulador, pero ¿por qué no es conveniente ponerlo si se acaba de plantar en una nueva iglesia? Digamos, se cambió de ciudad, de país y va a llegar a una nueva congregación. Por la simple y sencilla razón de que todavía no se le conoce a la persona. Él podrá traer una experiencia, pues, pero todavía no se le conoce como tal su testimonio, su forma de ser, su forma de comportarse en la congregación, ¿verdad? Entonces, es bueno que esté un tiempo que se le dé a conocer, que pues se le vean algunos frutos de aquellas cosas que pues él manifiesta pues saber, ¿no? O manifiesta vivir. Entonces, que pase un cierto tiempo. Entonces, eso quiere decir un neófito, un recién plantado.
Entonces, porque es muy fácil que una persona nueva sea, pues se le pueda subir el, el orgullo a la cabeza o el ego, ¿no? Entonces, por esa razón, debería ser alguien que ya tenga cierto tiempo en la congregación. Bien, eh, entonces nosotros debemos también ser preparados para para poder servir dentro de la congregación, ¿sí? Deberemos ser formados, debemos ser catartizados, si lo decimos en hebreo, ¿va? En griego, ¿no? Perfeccionados por medio de la palabra y por medio de la administración. Debemos pasar como cierto proceso para empezar a servir, ¿no? Entonces, porque pronto a una persona que no se le ha preparado, puede ser que un privilegio o un título se le suba a la cabeza. Y aunque haga bien el servicio, pero posiblemente el orgullo, la vanidad se le pueda subir a la cabeza y pueda enseñorearse de los hermanos. Entonces, idealmente, pues debería ser alguien pues, que haya pasado un proceso de madurez, ¿no? Pueden servir los niños, por supuesto, siempre y cuando, pues, obviamente los padres, ellos deben estar en armonía, ¿verdad? De acuerdo con eso, ¿verdad? Y pues también ellos tienen que desear y anhelar hacerlo, ¿no? No se le va a imponer a un niño un servicio que no quiere hacer. Entonces, debemos ser maduros. Ok, entonces, hermano, yo quisiera que me acompañe para ver lo de la madurez en Lucas 13:23, 3:23, por favor. Acompáñeme ahí a Lucas 3:23, que dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Se recuerda cuándo empezaban los levitas a ministrar? A los 30 años. ¿Por qué el Señor empezó a los 30 años y no a los 15? Porque a los 30 años ya es un hombre maduro, ¿sí? Ya no es un niño, ya no es un muchacho. Oiga, que estoy hablando de madurez espiritual, no de una edad cronológica. Porque alguien podrá tener 50, 60 años y ser inmaduro en su alma o en su vida espiritual, ¿sí? Entonces él había alcanzado cierta estatura, cierto crecimiento, según lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 52. Vemos que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para Dios y los hombres. Entonces, él empezó a alcanzar estaturas, empezó a crecer, ¿no? Pero no solo en una estatura física, sino en una estatura de sabiduría, de gracia. Entonces, cuando llegó a los 30 años, llegó a esa plenitud, ¿sí? Donde lo capacitaba él para empezar un ministerio, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros consideremos esto para que podamos vernos, ¿verdad? Y pedirle al Señor esa madurez para empezar a servir, ¿sí? Entonces, cuando él alcanzó esa estatura, fue habilitado por el Espíritu Santo en el río Jordán, como que le dieron el banderazo de salida para que él empezara a fungir en aquella misión que Dios le había dado, no antes. Entonces nosotros también debemos procurar este ungimiento por el Espíritu Santo, esta preparación, esta habilitación, de tal manera que, por ejemplo, Elías preparó a Eliseo, Pablo preparó a Timoteo, Moisés preparó a Josué, ¿sí? Para poder desarrollar una obra en el futuro. Otro punto muy importante para poder empezar a servir es que se necesita lo que describe Éxodo 30:30. Si me acompañan a Éxodo capítulo 30:30, Éxodo, si no lo busco aquí, Éxodo, perdón, sí, 30:30.
Ahí está. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Quiero que le ponga atención a esta palabra, ungirás. Entonces, que la unción es necesaria para desarrollar un servicio. Aquella persona que se pone a hacer un servicio sin unción de parte de Dios, esta persona no está preparada, no está equipada para desarrollar esa obra. La va a hacer en la pura calle. El Señor Jesús, vemos que el Espíritu Santo descendió sobre él y reposó sobre él antes de empezar su ministerio. Vemos que Aarón y sus hijos fueron ungidos, fueron consagrados. ¿Qué es ser consagrados? Es ser apartado para un servicio, ¿sí? Entonces, nosotros, si bien dice la palabra del Señor que somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Eso también aplica para nosotros. Entonces, el cristiano que está al servicio debe ser, en primer lugar, bautizado y lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús no empezó su ministerio antes de ser bautizado. Entonces, aquella persona que desea servir necesita ser bautizado en agua y necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder desarrollar esta obra, para tener las herramientas que se necesitan para desarrollar un servicio a Dios. Entonces nosotros debemos estar apartados para Dios. Debemos estar consagrados para Dios. Eso significa la unción. Esta persona está designada, está habilitada para desarrollar una obra, para desarrollar un servicio delante de Dios. ¿Y por qué es necesario estar bautizado? Pues uno ya salió del territorio del enemigo. Uno ya no está anhelando regresar al mundo, regresar a la vida anterior, regresar a las cosas estar anhelando los ajos y las cebollas de Egipto. Entonces es necesario que la persona que vaya a servir haya pasado ese proceso, ¿sí? Bien, sigamos. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 5, versículo 1. Miren. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Mire pues, póngale atención a lo que dice ahí, a celebrarme fiesta en el desierto. Pero quiero ahora que me acompañe a Éxodo, capítulo 7, versículo 16. Dice, dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ya notamos la diferencia. En la primera decía, para que me celebre fiesta. Y en esta ocasión le dice, para que me celebre fiesta. Bueno, para que me sirva, perdón. Entonces esto nos deja ver que aquel cristiano, aquel hijo de Dios que sirve, también es un cristiano que le hace fiesta a Dios, que alaba, que adora a Dios. Entonces es muy importante que la adoración no esté despegada del servicio a Dios. Entonces el que sirve es necesario que alabe y que adore a Dios, que sea una persona que se haga fiesta delante de Dios. Entonces nosotros debemos ver, hermano, que si alguien quiere servir, pero no adora, no alaba a Dios, perdón, hermano, esa persona tiene el elemento, no tiene el recurso para poder servir. Aunque haga un buen servicio, debemos llevar una vida de alabanza. Quiero que me acompañe, por favor, a Cantares 3:6, para que podamos ver algunos
en figura algunos elementos necesarios. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático? Entonces, nosotros debemos conocer que el orden es alabar, adorar y servir. Y el servicio es una forma también de adorar a Dios, haciendo algo. Es una forma de adoración que sube como un aroma agradable delante del Señor, como un perfume, como estos polvos aromáticos que acabamos de leer acá. Es algo que sube del desierto, de este mundo, sube como un perfume de incienso, de adoración, de alabanza, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en el desierto, hemos sido pasados por el desierto. Entonces cuando salimos de Egipto es necesario, ¿verdad?, que pasemos por la tierra del desierto antes de que lleguemos a Canaán. Entonces en el desierto nosotros vamos a aprender a servir al Señor. Entonces este grupo que hacen subir delante de Dios una adoración, ¿sí?, son aquellos que le sirven, pero también aquellos que le adoran y aquellos que le alaban. Entonces la adoración y el servicio deben ir como de la mano. Digámoslo así, pues son del mismo tipo, ¿no? Veamos Mateo capítulo 4, versículo 10, como para reforzar un poquito más esta idea. Mateo capítulo 4, versículo 10. Vamos a ver la tentación de Cristo. Cuando Satanás dice, tienda al Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, no se puede servir sin antes, no primero se adora. Entonces, hermano, hermana, amado, si tú quieres servir al Señor, primero debes ser un adorador. ¿Sí? Debes aprender a adorar a Dios y luego vas a aprender a servir al Señor. Van primero la adoración y después el servicio. Entonces, si incluso alguien pues, que esté sirviendo pero ya no adora, esa persona debería dejar su servicio y volver a la adoración. Porque no vamos a poder hacer correctamente o completamente el servicio a Dios si no le adoramos, ¿sí? Entonces nosotros primero debemos entrar a sus atrios, como dice el Salmo 100, con alabanza, ¿sí?, con júbilo, con alegría, Señor, con celebración. Pero en el lugar santo debemos ministrar un incienso aromático, que son las oraciones y la adoración, ¿sí? Y después entramos al lugar santísimo, que es una adoración completa cuando le servimos. Entonces, también hay hermanos que solo les gusta adorar, alabar, pero no les gusta servir. Entonces también está incompleta su adoración. Nosotros lo que hacemos, estamos sirviendo al Señor. Incluso, no solo en lo secular. Y acabo de decir algo que podría parecer un poquito raro, pero tú y yo le podemos servir al Señor incluso en nuestro trabajo secular. Con lo que haces, con lo que tú te ganas la vida, tú le puedes servir al Señor. ¿Cómo? Cuando tú haces ese trabajo, tú recibes un fruto, tú recibes un ingreso. Y cuando tú traes tus ofrendas y tus diezmos delante de Dios, tú estás sirviendo al Señor, estás entregando eso en la casa del Señor y estás sirviendo, porque eso
surgió de un trabajo, surgió de un tiempo, de un esfuerzo que tú diste en tu trabajo, en tu negocio, a lo que tú te dediques, ¿verdad? Tú tomas de ahí y lo traes a la casa del Señor. Y esta es una manera de servir al Señor. Es una manera de adorar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es un servicio que hacemos, porque eso se utiliza para el equipamiento de la misma iglesia, ¿no? Entonces tú estás siendo parte de una obra, haciendo tu trabajo secular, ¿verdad? Obviamente también hay un servicio dentro de la casa del Señor, ¿no? Y bueno, ok, sigamos. Es muy importante, hermanos, que también entendamos que, como punto número 4, que el servicio no es solamente un deseo. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 12, versículo 7, sino que el servicio también es un don. Leamos desde el 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y aquí pone, si es el de profecía, que es un don, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, la enseñanza. Entonces, aquí vemos en estos dos versículos 3 tipos de dones. De profecía, de servicio y de enseñanza. Pero son dones. No es simplemente un deseo, sino que cuando vemos la palabra don acá, esta palabra don, yo quisiera que la veamos en el original, ¿no? Para que usted vea, aquí esta palabra don, es la palabra carisma, la 5486. Esa palabra carisma o charisma, dice, es una dádiva, dice, divina. Dice, es una liberación de peligro, una concesión espiritual, ¿sí? Es una dádiva, un don, un regalo que Dios nos da. Eso lo tenemos que recibir de parte de Dios. No es simplemente una actitud, sino que es un regalo que Dios nos da para servir. Entonces, si a ti no te gusta servir o no tienes el interés o crees que no traes eso, pídeselo a Dios. Así como le pides el don de profecía o el don de lenguas o el don de, no sé, de sanidad, pídele también el don de servicio, ¿sí? Es una diaconía. Hermano, esta palabra es hermosa. Esta palabra es una palabra que aquí está, miren, para que no, servicio, diaconía, es la 1248, es una diaconía, ¿sí? Es un servicio que nosotros tenemos. Eso se refiere a la actividad que nosotros como servidores tenemos dentro de la casa de Dios. Obviamente, no es lo mismo que ser un diácono o una diaconisa, sino eso es muy distinto. Este don de diaconía es un don que Dios da, pero el ser un diácono o una diaconisa es un privilegio que el ministro a cargo de la congregación delega en algún hermano o alguna hermana. Ya no es Dios, diríamoslo así, sino que es el ministro el que delega una responsabilidad de diácono o diaconisa. Es una delegación ministerial para servir. O sea, ya no es simplemente yo quiero, a mí me gusta, no. Esa es una delegación recibida. Es un privilegio que se nos da de parte de una autoridad espiritual. Eso lo podemos ver, hermano, en la palabra. Mire, leamos 1 Timoteo 3:8. Vamos a leerlo aquí. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados en mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también que sean sometidos a prueba primero
Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, hermanos, el ser un diácono es una delegación, es una responsabilidad que se nos da de parte de nuestra autoridad espiritual. Pero el don, ese sí lo podemos tener todos. Pero el privilegio de diácono o diaconisa, pues ya se nos da como una delegación de parte del ministro. ¿Sí? Sigamos. Punto número 5. ¿Qué se necesita? ¿Qué características tiene el servicio? Vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 2. Ahí está. Dice, entonces los 12 que apóstoles, ¿no? Convocaron a la multitud de discípulos. Oiga esto, de discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Habían problemas en la distribución del servicio, de la comida en el pueblo de Dios. A uno le daba más, a otro le daba menos, y bueno, era un tema. Siempre que hay comida hay problemas. Entonces llegaron con los apóstoles, ¿verdad? Con la disputa que había ahí. Entonces ellos dijeron, a ver, espérense. Convocaron no a todo el pueblo, sino que a todos los discípulos. Y les dijeron, miren, ese trabajo no lo podemos hacer nosotros, porque a nosotros nos corresponde la palabra de Dios. Nos corresponde ministrar la palabra, entonces no nos podemos poner a repartir la comida. Entonces les dijo, ustedes busquen, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces estos tenían que ser parte de los discípulos. Entonces alguien que va a servir también tiene que ser un discípulo. ¿Se recuerdan el tema anterior, ¿no? La evolución del cristiano. Oyentes, creyentes, discípulos, el tercer escalón. Entonces, aquel que ya alcanzó aquella estatura de ser discípulo, a ese se le puede encargar algo. Mire, hermano, no todos los que se congregan son discípulos. Algunos son oyentes, a algunos les gusta oír y les gusta ir a escuchar. Les gusta ir a recibir nada más. Y son visitantes algunos, ¿eh? Algunos llegan una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Pero no han llegado a la categoría de ser discípulos. Un discípulo es alguien que tiene un compromiso. Es alguien, hermano, que tú sabes que va a llegar porque va a llegar. Y si no llega, es porque por causas de fuerza mayor, ¿verdad? Es una persona que está constante y que se le puede contar con esa persona para un servicio. Porque se le va a delegar una responsabilidad, ¿no? Entonces, si se le da a una persona que pues casi no se congrega, pues posiblemente un domingo se le ocurre no ir y ese servicio pues no se va a desarrollar. Entonces es importante, hermano, que podamos escoger dentro de los discípulos a quienes van a servir. Entonces acá también pues deben tener un buen testimonio, ¿verdad? Deben ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, ¿no? Entonces a estas personas se les pueden encargar tareas. Por ejemplo, servir las mesas. Entonces las mesas regularmente se le llama aquel ministerio que no es del altar. Aquel ministerio que no está directamente relacionado con la administración de la palabra, de la alabanza. No, eso no son las mesas, es un ministerio de altar. Pero las mesas es aquel servicio que se presta, por ejemplo, limpiando el templo. Es un ministerio de las mesas, es un servicio de las mesas, ¿no?
o cuidar los vehículos o el estacionamiento. Es las mesas, ¿no? No estás en el altar, pero estás sirviendo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, dar clases de niños, eso sí es de altar, ¿verdad? Porque estás ministrando la palabra, estás ministrando a los niños, ¿no? Es un privilegio grande, ¿no? De altar. Pero las mesas, por ejemplo, alguien que va a cocinar, ¿no? O alguien que va a venir a colocar las sillas, ¿no? Es un servicio de las mesas, pero no es como segunda categoría, ¿no? Sino es del lugar en donde se está ejecutando. Bien, sigamos. Punto número 6, Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero dicen otras versiones, para que lo cultivara y para que lo cuidara. Pero ¿de quién iba a cuidarlo? ¿No? ¿Qué peligros habían para cuidar un huerto? Entonces, en este nivel, digámoslo así, Adán realmente no tenía un trabajo, sino que era un deleite, era un placer hacer ese servicio, ¿sí? No era un trabajo, no era una carga, pues, ¿sí? Pero cuando Adán peca delante de Dios, y a Dios le dice, ok, ahora eso va a ser una maldición, porque le dice que con el sudor de su frente se va a ganar la comida. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Incluso muchas personas dicen, yo me gano mi pan con el sudor de la frente. Dice. Es decir, yo me esfuerzo por lo que tengo, por lo que me gano. Pero realmente, eso es una maldición. Ganarse el pan con el sudor de la frente es una maldición. Lo acabamos de leer. Entonces Adán, cuando servía en el huerto, no era una carga, sino que era un placer hacerlo. Todos nosotros servimos, hermano, lo tenemos que hacer como Adán antes de que cayera. Como un placer, como un deleite. Si lo hacemos con el sudor de nuestra frente, entonces ahí nuestro servicio ya no es una bendición, sino que es una carga. ¿Cuántas personas harán su trabajo en la casa de Dios como una carga, como algo pesado, como algo que no les gusta, como algo que no quieren hacer, algo que lo hacen por compromiso, que lo hacen, de modo, otra vez tengo que cantar, otra vez me toca cuidar a los niños, otra vez hermano, perdóneme, eso no es un deleite. Ese servicio, perdón, a mí me parece que el Señor no lo está tomando en cuenta como tal. Cuando tú le sirves al Señor, que sea un placer, que sea como en el huerto del Edén, hermano, que obviamente estaba haciendo un trabajo, claro, pero la forma en que lo estaba haciendo, no, estaba disfrutándolo. Que te logres disfrutar el servicio que tú le abres a Dios, hermano. Que cuando le sirvas a Dios, lo hagas con alegría, lo hagas con una sonrisa en el rostro. Yo sé que de pronto hasta puede ser cansado, porque hay servicios que requieren esfuerzo físico, pero hermano, va a ser un cansancio rico, pues sí, estoy cansado, pero me gocé sirviéndole a Dios. Me disfruté mi servicio, estoy cansado porque el cuerpo se cansa,
pero estoy contento, estoy alegre. Entonces el servicio debe ser de esa manera, hermano. ¿Sí? De la misma manera. Ahora, yo quisiera que viéramos dos tipos de servidores en este caso, ¿no? Cuando hacemos un deleite o por qué, cuál es la motivación por el cual estamos sirviendo. Juan capítulo 10, este pasaje lo leímos el domingo, ¿verdad? Juan capítulo 10, versículo 10, ¿sí? Donde vemos que el ladrón viene para matar, solo viene para matar, robar y destruir, dice. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan y para que tengan abundancia. Porque se recuerdan que esta palabra la y esta palabra en no están en el original, no están en la Biblia, pues, pero los traductores las pusieron para que tuviera sentido. Entonces, como no están en la Biblia, podríamos quitarlas, pues, por decirlo así. Entonces, si quitamos esta y esta, entonces la oración dice, y para que tengan abundancia. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya me estoy desviando, me estoy haciendo referencia al mensaje que dimos el domingo. Y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El que es, oiga, asalariado y no un pastor, o sea, entonces hay personas a cargo de congregaciones que no son pastores, sino que son asalariados. Y no es el dueño de las ovejas. Dice, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Porque el que solo trabaja por el pago, porque dice, él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Entonces podemos ver siervos asalariados, servidores asalariados, que solo les interesa lo que le vayan a dar. Todo el servicio a Dios tiene una recompensa, hermano. Dice que aún un vaso con agua dice que va a tener una recompensa. Entonces, podría ser un motivador la recompensa. Pero eso lo hacen los asalariados. Aquel que su motivador es la recompensa. Ahora, ¿cuál podría ser una recompensa para ellos? Por ejemplo, que la gente los vea, que la gente los reconozca, que la gente les dé un aplauso. Eso es una recompensa, ¿o no? Tener el reconocimiento de la gente, o ser reconocido, ser famoso, ¿eh? Esa podría ser un motivador, pero esa es la actitud de un siervo asalariado. Esa palabra asalariado, si nos vamos al original, ¿verdad? Es un siervo michotos, ¿sí? ¿Sí? Es un obrero a salario, dice. Es un jornalero, es una persona que recibe un pago. Entonces, nosotros no debemos ser así, sino que nosotros debemos ser como Cristo. Ahora quiero que me acompañe para que veamos qué tipo de siervos debemos ser nosotros. Romanos capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser, dice, apartado para el evangelio de Dios. Ahora vamos a ver esta palabra, siervo. Si ya no vemos, ya no es michotos, sino que es la 1401, que es doulos, ¿sí? Es un esclavo, ¿sí? Dice, voluntario o involuntario, dice. Frecuentemente, dice, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción, un subordinado. Entonces, el doulos es un esclavo, pero voluntariamente. No a la fuerza. No porque me van a pagar. No porque que no me queda de otra. No, soy un siervo, soy un esclavo
por amor. Entonces, nosotros vemos en Éxodo capítulo 22 cuál era la ley de los esclavos. Si un hijo de Dios, un hebreo, era tomado, perdón, creo que es Éxodo 27, perdón que no me recuerdo muy bien, no, tal vez alguien me pueda ayudar a encontrar ese pasaje que dice que era la ley de los esclavos, que eran 6 años le iban a servir y el séptimo iba a quedar libre. Éxodo 21, perdón. Me adelanté un poquito. Dice, estas son las otras. Dice, si compras un siervo hebreo, dice, te servirá 6 años. Pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Dice, si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Dice, si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo, oiga, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Entonces, hermanos amados, este tipo de esclavos debemos ser nosotros, por amor. ¿Qué motiva a este esclavo en servir? El amor que se le tiene al Señor, primeramente. Entonces, cuando nosotros servimos, no debe ser una carga, no debe ser una imposición, sino que debe ser por amor, sabiendo que nuestra recompensa es que Dios se agrade de nosotros. ¿Sí? Yo quisiera ponerle una pausa al tema. Hay otros puntos del servicio importantes, pero lo vamos a ver la próxima semana si el Señor nos ayuda, si el Señor nos da la vida, ¿verdad? Yo quisiera que si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran comentar con respecto al tema, que lo puedan hacer llegar por medio de los comentarios aquí de Facebook. Voy a estar leyendo y que usted me diga, tal vez algo no quedó claro. Quisiera que me los escriba, por favor. O si quedó claro, pues también escríbalo ahí. Diga, hermano, no tengo preguntas, todo está claro, ¿verdad? Para mí es muy importante que el tema pues tenga, pues sea claro, ¿verdad? Básicamente, que no haya confusión. Entonces, si no tiene preguntas, póngame ahí, todo está claro. Y yo me voy a dar por enterado de que ustedes... Perfecto. Muy bien. Dice, pastor, dice, para servir llegando a una nueva congregación no es bueno, también por cuestiones doctrinales, me retroalimenta. Dice. Sí, justamente lo que comentábamos, de que aunque una persona ya tenga cierto tiempo de ser cristianos y se cambia de congregación, no es bueno ponerlo a servir de lleno el primer día, ¿no? Sino que pues hay que darle un tiempo para que esta persona pues dé un testimonio, se le puedan ver algunos frutos, se pueda conocer a la persona, ¿no? Entonces, aunque ya pues tenga una trayectoria como en otra congregación, ¿no? Es importante pues que de alguna manera se siente cuando llegue y que se le vea, que se pueda evaluar el comportamiento, porque pues es muy importante saber cómo se comporta alguien, cuál es su carácter, ¿va? Entonces, antes de poner
ponerlo a servir, ¿no? O ponerle a servir. Yo creo que no es bueno, poner un neófito, ¿no? Un neófito no significa un nuevo en el evangelio solamente, sino significa un recién plantado. Entonces, y también, ¿verdad? Si alguien se cambia de congregación, es importante que lleve alguna carta del pastor donde estaba, ¿verdad? Para que venga y se lo presente al ministro de la nueva congregación y le diga, mira, yo me cambié por alguna razón pero aquí tengo la carta del pastor anterior, ¿verdad? Para tener una referencia, ¿verdad? Porque usualmente llegan diciendo, yo servía, yo decía, yo aquí, yo allá, yo estaba en alabanza y todo. Bueno, pues sí, pero pues hay que ir a tener una referencia por lo menos escrita de cómo salió de la congregación donde estaba, ¿no? Para considerarlo en un futuro, darle algún privilegio, ¿verdad? Entonces no es simplemente llegando, yo tocaba la guitarra y subirlo de una vez, no. Hay que evaluarlo, ¿verdad? Y el tiempo, pues eso va a quedar a criterio del ministro o de la persona que está encargada de la congregación. Pueden ser, o sea, no sé, la verdad no hay un tiempo escrito, pero pues también tiene que haber un testimonio del Espíritu, ¿verdad? También. Aquí dice Mimi, que posiblemente sea la pastora, ¿verdad? La pastora Nina dice, bastante claro, gracias, dice, nuestra recompensa viene del Señor. Mira, hermano, nosotros servimos y obviamente Dios nos va a recompensar. Dios nos va a dar un pago porque dice que el obrero es digno de su salario, de un pago. Pero nuestro pago es el Señor. Miren, le voy a explicar un ejemplo. Los que somos padres, ¿sí? Papás y mamás, ¿no? Nosotros servimos a nuestra casa, servimos a nuestro cónyuge, servimos a nuestros hijos, pero no lo hacemos para que nos den dinero, no lo hacemos para que nos recompensen con un premio, no. ¿Por qué lo hacemos? Papás, ¿por qué trabajas? ¿Por qué te esfuerzas para llevar algo a tu casa? Porque amas a tu familia, porque quieres proveer, ¿no? Pero ¿cuál es la recompensa? El amor. ¿Sí? Mire, y a veces hay hijos que son malos y rebeldes y de todos modos los papás les proveen y les dan lo que necesitan, a pesar de que los hijos a veces no correspondemos a como debiéramos a los padres, pero lo hacemos por amor, ¿verdad? Así es, dice la palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, que también a veces los hijos no son buenos, no se portan bien, y los padres aún por amor les dan lo que necesitan, ¿no? Imagínense Dios siendo bueno, siendo justo, ¿cómo no nos va a dejar sin una paga? Pero no lo hacemos por la paga, eso es lo importante, no lo hacemos por la recompensa. Mateo capítulo 6 habla de las recompensas también de algunos que lo que quieren es ser vistos por los demás. Y dice el Señor, ellos ya recibieron su recompensa. ¿Cuál? Que los miraran, que les dieran likes en el Facebook. Pero nuestra recompensa viene del Señor. Y así que yo te animo, si tú no has servido al Señor, que te enlistes para poderle servir de la manera en que Él pues vaya a disponer de ti. El Señor les bendiga, mis hermanos amados. Espero que nos veamos la próxima semana. El Señor les guarde, les cubra con su sangre. Vamos a orar para despedirnos y les pido, ¿verdad? Que pues nos conectemos la próxima semana. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco el gran privilegio que nos da, Señor, de poder servirte, Señor, de muchas maneras, Señor. Para mí es un privilegio servirte a ti, Señor, de esta forma, sirviendo a tus hijos, sirviendo a tu pueblo, Señor, con esta enseñanza, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que más allá de tener una doctrina, Señor, escrita, Señor, en nuestro
en nuestra mente, Señor, que podamos, Señor, llevarla a la práctica y que podamos ser siervos y siervas tuyos, Señor. Que podamos ir y hacer lo que tú nos mandes, lo que haya necesidad de hacer en tu obra, en tu casa. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Te pedimos que levantes servidores y servidoras, Señor, en tu casa, Señor. Aún en estos tiempos de pandemia, de que algunos no se pueden reunir, Señor, yo creo, Señor, que te podemos servir de otras maneras, Señor. Señor, como intercesores, Señor, tú pondrás en el corazón de cada quien la manera en que tú quieres que sirvamos. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nos prepares. Prepáranos para ser siervos conforme a tu corazón, Señor. Señor, que pongas humildad en nuestro corazón para servir a los demás, Señor. Incluso si nuestros hermanos no nos reciben el servicio, si incluso tal vez si ni siquiera tal vez dan una gratitud, no importa, que podamos servirte a ti, Señor, sirviéndole a tu pueblo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te bendigo, Señor. Te agradezco con todo mi corazón el que podamos contarnos como servidores tuyos. Que no seamos mistios, que no seamos de aquellos que buscan el pago, sino que lo hagamos por amor a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Igual para los hermanos de aquí de Querétaro, les invitamos a que se acerquen. Hay un servicio que es necesario hacer en la congregación. Acérquense a nosotros, a mi esposa y a mí, para que podamos ver cómo los vamos colocando en algunas actividades necesarias, ¿verdad? Dentro de la congregación que pues poco a poco se van integrando, ¿verdad? Entonces les invitamos, ¿verdad? A que puedan integrarse pues al servicio en la congregación. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el domingo también allá en donde nos reunimos aquí en Querétaro. Y pues también por este medio virtual. Que el Señor les bendiga y les guarde.